Corrí a casa para decirle a mis padres que había ganado $15M en la lotería de Florida. Antes de que pudiera hacerlo, mi madre me espetó: «Empacas tus cosas. Esta habitación ahora es de tu hermana. Eres adulta, resuélvelo». No dije nada. Simplemente me fui. Al día siguiente, vieron mi nombre en las noticias y... Llegué a casa con $15 millones en mi bolso y mi madre me dijo que empacara. Mi nombre es Bridget Vance. Tengo 35 años y había conducido 3 horas porque quería que mis padres se enteraran de lo de la lotería de Florida por mí primero, no por las noticias. Ni siquiera logré pasar de la mesa de la cocina. La campana de bronce para la cena todavía estaba en la encimera. La misma campana, la misma casa. La misma habitación que había pagado todos los meses desde el año en que el banco casi se la lleva. Entonces mi mamá levantó la vista y dijo: «Empaca tus cosas. Esta habitación ahora es de tu hermana. Eres adulta, Bridget. Resuélvelo». Megan se había mudado de regreso esa mañana, y así sin más, yo era la que estaba siendo desalojada. Así que, lo resolví. No lloré. No di explicaciones. Salí con el boleto ganador todavía en mi bolso. Al día siguiente, vieron mi nombre en las noticias. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que me habían echado de lo único que no podían permitirse: perder. Si esa última línea te causó algún impacto, no debería haberlo hecho. Hazme un favor y dale a me gusta, luego suscríbete. Esta historia se vuelve más pesada antes de mejorar. Y querrás estar en la habitación cuando dé un giro. Y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me gusta saber quién está aquí. Soy Bridget Vance. Esta es la historia de quien estaba realmente sosteniendo esa casa y qué pasó el día que finalmente se enteraron. Déjame llevarte de vuelta a la tarde en que gané. La luz fluorescente sobre el mostrador de la gasolinera zumbaba mientras el dependiente pasaba mi boleto por el escáner por segunda vez. Al principio no dijo nada. Solo miró la pequeña pantalla, luego me miró a mí, y luego volvió a la pantalla. Se estaba formando una fila detrás de mí. La alarma del auto de alguien sonó 2 veces en el estacionamiento. Un niño le rogaba a su madre por un granizado azul junto al congelador. «Señora», dijo el dependiente, «¿va a querer sentarse?». No me senté. Me sostuve del borde del mostrador y leí los números de la pantalla yo misma, uno a la vez. Lentamente, porque en mi trabajo, un solo dígito transpuesto puede costarle la casa a alguien. Los números coincidían, todos ellos. $15 millones. Quiero decirte que mi primer pensamiento fue algo grandioso. Una playa, un auto nuevo, renunciar. No lo fue. Mi primer pensamiento fue un nombre. Y llegó con la voz de mi madre. No la voz plana que usaba conmigo, sino la voz cálida que guardaba para otras personas. La voz de las comidas compartidas de la iglesia. La que decía orgullosa en voz alta donde la gente pudiera escucharla. Mamá primero, dije para nadie. Se lo diré a mamá primero. Es una estupidez admitirlo. Tenía una compañera de trabajo a 2 escritorios que me habría abrazado lo suficientemente fuerte como para romperme una costilla. Tenía a mi tía Lorraine que habría gritado de verdad. No tenía esposo, ni hijos. Nadie esperando en mi apartamento en Jacksonville excepto una planta de interior que siempre olvidaba regar. Pero la persona que quería. De pie en esa gasolinera con un boleto ganador que se curvaba húmedo en mi puño. Era la única mujer que había pasado 35 años mirando a través de mí hacia cualquier cosa que estuviera detrás. Compré una botella de agua que nunca abrí. Subí a mi auto. Coloqué el boleto detrás del parasol donde pudiera ver la esquina del mismo todo el camino. Como si pudiera evaporarse si dejaba de revisarlo. Luego entré a la autopista y me dirigí hacia Brandon. Conduje todo el camino, ensayándolo. Esa es la parte con la que es difícil vivir ahora.
Planeé cómo les devolvería sus vidas a mis padres. Pagaría la casa por completo. Todo desaparecería. No más banco. Un regalo. Imaginé las manos de mi madre volando hacia su boca. Imaginé por una vez ser la hija hacia la que la habitación se giraba en lugar de la que olvidaba. Había llevado buenas noticias a casa antes. Noticias más pequeñas, un ascenso, un escáner médico limpio después de un susto propio. Y vi cómo se integraban en cualquier crisis que Megan estuviera teniendo esa semana. Pero esto era demasiado grande para ser ignorado. Esta vez pensé que tendría que causar impacto. 3 horas de autopista ensayando cómo decírselo. Conoces a una familia por donde te ubicas en sus fotografías. Hay una en la pared del pasillo de mis padres. Tomada la Navidad que tenía 26 años. Mi hermana Megan está en el centro riendo a carcajadas. El brazo de mi madre la rodea. Mi padre Gary tiene una mano en el hombro de Megan. Y allí en el borde derecho, medio paso atrás. Ligeramente desenfocada porque la cámara eligió el centro del encuadre para ser nítido, esa soy yo. Podrías recortarme de esa imagen y no perder nada de la composición. La casa seguiría pareciendo una familia. Esa era mi posición. No de manera cruel, solo establecida. De la forma en que los muebles se asientan en un piso a lo largo de los años hasta que olvidas que alguna vez fueron colocados allí a propósito. Megan era de la que se preocupaban. Y la preocupación en mi familia es el tipo de amor más ruidoso. Megan tenía los grandes sentimientos y las salidas dramáticas y los novios que nunca funcionaban. Y cada uno de esos generaba llamadas telefónicas y cadenas de oración y cacerolas de comida. Yo era el otro tipo de hija, el tipo al que nadie llama porque nada va mal. Bridget está bien, decía mi madre, agitando una mano ante la sola idea de mí. Ella no necesita que se preocupen por ella. Construí una vida tranquila y útil a partir de esa oración. Me dediqué al trabajo de títulos de propiedad. Soy examinadora. Lo que significa que paso mis días leyendo la historia de quién era dueño de qué y si tenían derecho a venderlo y qué estaban ocultando cuando lo intentaron. Es un trabajo cuidadoso, nada glamoroso, y soy muy buena en eso. Puedo leer una pila de documentos y decirte dónde está la mentira. Mantengo mi propio apartamento impecable. Pago cada factura el día que llega. Según cualquier medida que mi familia haya usado alguna vez, yo fui la que resultó estable. Y la estabilidad, resulta, es fácil de confundir con no necesitar nada. Recuerdo un domingo hace un par de años. Megan estaba parada en la puerta de mi antigua habitación con los brazos cruzados. Medio bromeando y medio no. Este será mi lugar algún día. Ya verás, dijo. Mirando alrededor de las paredes entre las que había crecido. Me reí. Por supuesto que lo hice. Era mi habitación de la infancia en una casa con mi nombre en las escrituras. La idea era absurda. Fuerte. Esa fue la palabra que me dieron año tras año. Como un regalo por el que se suponía que debía estar agradecida. Aún no entendía que fuerte era solo la palabra que usaban para las cosas que tenían la intención de tomar. Hay una campana de bronce para la cena en la encimera de la cocina de esa casa. Y le perteneció a mi abuela. La abuela Ruth vivió con mis padres la última década de su vida en la habitación trasera que recibía el sol de la mañana. Ella era la que tocaba esa campana en cada cena desde que tengo memoria. Se paraba al pie de las escaleras con esa pequeña campana de bronce en su mano de piel de papel y la tocaba 2 veces, y el sonido subía por toda la casa como algo con un latido. Cuando era pequeña y me quedaba rezagada de la mesa porque quedarme rezagada ya era mi instinto. Ella captaba mi mirada al otro lado de la cocina y palmeaba la silla vacía a su lado. Siempre hay un asiento para ti, Bridget, decía. Siempre esas palabras. Siempre esa silla, la del pie de la mesa. Era la única persona en esa casa que me buscaba primero en lugar de última. El verano que volví a casa para ayudar después de que mi padre perdió su trabajo.
Me encontraba en el fregadero a la medianoche con las manos en el lavavajillas. Y ella presionaba la palma de su mano plana entre mis omóplatos. Y me decía lo mismo cada vez. Lento, como si necesitara que lo llevara el resto de mi vida. No dejes que te hagan pequeña, decía. ¿Me escuchas? No se lo permitas. Falleció de neumonía rápido aquel febrero en una habitación de hospital que olía a antiséptico y a los lirios que alguien ya había empezado a enviar antes incluso de que se hubiera ido. Yo era la que le sostenía la mano. Megan estaba en camino y no llegó a tiempo. Mi madre planeó un hermoso servicio y aceptó las condolencias de todos con gracia. La campana no había sonado desde febrero. Me estacioné en la entrada con el boleto en el bolsillo. Para entender lo de la cocina, tienes que retroceder 6 años hasta la noche en que firmé. Fue la primavera en que empezaron a llegar las cartas. Yo ya estaba en Jacksonville construyendo mi pequeña y cuidadosa vida cuando mi padre me llamó un martes por la noche y su voz hizo algo que nunca le había escuchado hacer. Temblaba. Vamos a perder la casa, Bridge. Gary Vance dijo que había sido despedido en una ronda de recortes en la planta. Del tipo que se lleva a los hombres que le habían dado 20 años a un lugar. Y lo llaman reestructuración. Luego había estado lo del hospital. Un susto del corazón que resultó ser nada y de todos modos costó todo. 2 pagos atrasados se habían convertido en 3. El banco había enviado el tipo de carta que llega en un sobre con una pequeña ventana de plástico. El tipo que usa palabras como aceleración y derecho a subsanar. Mi padre le tomó una foto con su teléfono y me la envió por mensaje de texto. Y me senté en la mesa de mi propia cocina y la leí de la misma manera que había leído 100 expedientes de extraños. Excepto que este tenía la dirección de mi infancia escrita en la parte superior. Hubo una reunión familiar. Siempre hay una reunión familiar en una historia como esta. Aunque en ese momento no se sentía como una historia. Se sentía como una cocina llena de gente asustada mirando a la única de nosotros que no estaba. Llorando. Mi madre lloró. Mi padre no podía terminar sus oraciones. Megan también estaba allí, entre apartamentos, entre trabajos. Y cuando la conversación giró en torno a quién podía hacer algo realmente. Megan dijo que ayudaría en lo que pudiera y luego nunca dijo cómo. Y nadie la presionó porque nadie presionaba nunca a Megan. La abuela Ruth se sentó al pie de la mesa con las manos cruzadas y nos observó a todos. Alguien tenía que firmar. Todos me miraron a mí. Yo tenía la calificación crediticia. Tenía el trabajo estable y ningún dependiente y el temperamento que no se quiebra en una crisis. Así que hice lo que hago. Lo resolví. Refinancié toda la casa con un nuevo préstamo a mi nombre porque esa era la única forma en que los números cuadrarían. Y entré en las escrituras como propietaria junto con mis padres y me hice cargo de los pagos. El banco quedó satisfecho. Las cartas se detuvieron. La abuela Ruth conservó su habitación trasera con la luz de la mañana y mis padres conservaron la dirección que habían tenido durante 30 años. Y me dije a mí misma que finalmente había hecho algo por esta familia que posiblemente no podrían pasar por alto. Recuerdo a mi madre en esa mesa de cierre. No dijo gracias exactamente. Vio a la notaria deslizar la pila de papeles hacia mí y dijo lo que pasé 6 años fingiendo que era lo mismo que un gracias. Tú eres la que no tiene todas las complicaciones. Sharon Vance dijo y asintió hacia el bolígrafo. Firmé. Siempre firmaba. Después de eso, el pago simplemente se convirtió en parte de quien era yo. Un poco más de $2,000, la misma semana de cada mes. Extraídos automáticamente de mi cuenta antes de que pudiera sentir que se iban. Nunca envié una factura. Nunca lo mencioné en acción de gracias. No era un préstamo en mi mente. Era el alquiler que pagaba por pertenecer. Prueba mensual de que yo era una persona que valía la pena mantener en la familia en la que había nacido. Durante 6 años.
Nadie en esa casa dijo nunca las palabras gracias en voz alta. Ni cuando el aire central murió en medio de una ola de calor en agosto, y envié el dinero para una nueva unidad sin que me lo pidieran. Ni el otoño que el techo empezó a dejar entrar agua en la habitación de la abuela Ruth. Y pagué para que lo parcharan antes de la siguiente tormenta. Lo que decían en cambio en las parrilladas a las tías, siempre con una pequeña risa. Era lo opuesto a gracias. Debe ser lindo. Me dijo un primo una vez en una parrillada, equilibrando un plato de papel. Asintiendo hacia mi salario estable y mi apartamento tranquilo a 3 horas de distancia. Sin responsabilidades. Sonreí. Siempre sonreía. Tenía una hipoteca de una casa en la que no vivía. La mano de una abuela en mi espalda a la medianoche y toda una familia que había acordado en silencio que yo no necesitaba nada. Y me dije a mí misma que eso era suficiente. Me dije eso durante 6 años. Confundí ser necesitada con ser querida. La mañana del funeral de mi abuela, la campana estaba en la encimera y nadie la tocó. Lo noté de la forma en que notas un reloj que se detuvo. Una pequeña incorrección que hace que toda la habitación se sienta desencajada. Había cacerolas de comida envueltas en papel de aluminio a lo largo de la encimera y gente que medio reconocía murmurando en la sala de estar. Y estaba la silla al pie de la mesa. Su silla ligeramente apartada, como siempre estaba. Como si alguien todavía pudiera bajar las escaleras y necesitarla. Nadie se sentó en ella. Nadie tocó la campana. La casa estaba llena, y nunca en mi vida había estado tan silenciosa. Me quedé en la cocina con mi abrigo todavía puesto y miré esa pequeña cosa de bronce. Y la escuché tan clara como si estuviera justo en mi hombro. De la forma en que lo había dicho 100 veces en ese mismo fregadero. No dejes que te hagan pequeña. ¿Me escuchas? No se lo permitas. Cuando los últimos autos finalmente se alejaron esa noche, entré a la cocina. Envolví la campana en un paño de cocina y la deslicé dentro de mi bolso. Me llevé la campana, nadie se dio cuenta. 3 meses después, gané y conduje a casa. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí y yo estaba sentada en la oscuridad de mi propio auto antes de entender que estaba llorando sin hacer ningún sonido en absoluto. Quiero ser precisa sobre lo que pasó en esa cocina porque durante mucho tiempo después no pude serlo. Había entrado con el boleto detrás del parasol y la voz de mi abuela en el pecho y las palabras. Mamá, no vas a creer esto, ya formadas y esperando en mi boca. Y mi madre levantó la vista de la mesa, más allá del lugar exacto donde solía estar la campana. Y me dijo que empacara mis cosas. Que mi habitación ahora era de Megan, que yo era adulta, que debía resolverlo. Megan bajó las escaleras mientras todavía estaba sucediendo. Sosteniendo una pila de mis suéteres doblados contra su pecho como si ya fueran suyos para llevar. Y ella al menos tuvo la decencia de mantener los ojos en el suelo. Gracias, hermanita, dijo Megan en voz baja. Como si me estuviera entregando algo en lugar de tomándolo. No discutí. Ya sabes que no lo hice. Lo que pasa cuando eres la persona confiable durante 35 años es que el silencio viene automáticamente. Es un reflejo, más antiguo que el pensamiento. Recogí mis llaves y salí por la puerta principal de la que personalmente había evitado que el banco cambiara las cerraduras. Y subí a mi auto en el camino de entrada. Me senté allí con ambas manos en la posición de las 10:10 en un auto estacionado. En algún lugar de la calle, un aspersor cobró vida. Y yo estaba a 3 horas de mi propia cama con $15 millones de los que nadie en esa casa sabía nada. Y lo único que podía sentir era esa silla apartada al pie de una mesa sin nadie que la guardara para mí. Entonces mi teléfono se iluminó en el asiento del pasajero. Una alerta bancaria, la misma que llegaba todos los meses, brillando en la oscuridad del auto. Pago recibido, hipoteca. Su hipoteca pagada por mí automáticamente esa misma semana mientras arriba empacaban mi infancia en cajas para hacerle espacio a mi hermana.
Conduje las 3 horas de regreso a Jacksonville esa noche. No recuerdo la mayor parte del camino. Recuerdo las líneas blancas y la radio que nunca encendí y llegar a mi propio estacionamiento a una hora sin nombre. A la mañana siguiente, reclamé el premio del boleto. Hubiera esperado sentirme triunfante al entrar para hacerlo. En cambio, me sentí como si estuviera llenando un formulario, porque lo estaba haciendo. En un momento dado, me preguntaron si quería mantener mi nombre en privado. Ahora hay una opción para eso. Un periodo de meses en el que el Estado lo retendrá si lo pides. Y recuerdo hacer una pausa ante la pregunta y luego pensar con una indiferencia que todavía me sorprende. ¿Por qué me escondería? No había hecho nada. No tenía nada que mantener en secreto. Los secretos, como se vería, eran el negocio familiar. Y nunca me habían dejado participar en uno solo. Así que no pedí privacidad. Firmé donde me indicaron. Siempre firmo. Y conduje a casa. Y para cuando el noticiero local vespertino transmitió su pequeño y alegre segmento sobre un ganador de la ciudad natal, mi nombre estaba justo ahí. Me enteré de la misma manera que se enteró toda la ciudad. Me había detenido a comprar un sándwich y el televisor atornillado en la esquina de la tienda de Delicatessen estaba transmitiendo el segmento. Y un hombre a 2 taburetes de distancia entrecerró los ojos hacia la pantalla, luego me miró a mí. Y luego de nuevo a la pantalla. Oye, dijo, esbozando una sonrisa. ¿No eres tú la que ganó? Al mediodía, mi madre estaba llamando. Había dejado 2 mensajes de voz antes de que yo pudiera siquiera sentarme con el teléfono. El primero nunca lo olvidaré porque fue lo más cálida que jamás había sonado dirigiéndose a mí. Cariño, dijo Sharon Vance con esa voz de las comidas compartidas, esa voz para otras personas. Vimos las noticias. Oh, cariño. Estamos tan orgullosos de ti. Tienes que venir a celebrar con nosotros. Solo queremos lo mejor para esta familia. ¿Sabes que sí? Me quedé en mi cocina y dejé que se reprodujera y nada en mí se movió en absoluto. Podría haberme convencido a mí misma de creerle. La gente lo hace. Esa voz era así de buena. Y había estado hambrienta de ella toda mi vida. Pero debajo del arrullo de mi madre, que no estaba destinado a mí en absoluto. Pude escuchar a Megan en el fondo hablando con alguien en voz baja y ocupada. Solo tenemos que superar el fin de semana, decía Megan. Todo estará bien una vez que la casa esté finalizada. Finalizada. Reviso títulos de propiedad para ganarme la vida, así que revisé el mío. Me senté en mi computadora portátil de trabajo esa noche y me dije a mí misma que solo estaba satisfaciendo un presentimiento persistente. Esa es la mentira que los examinadores nos decimos a nosotros mismos. Decimos que solo estamos tirando del hilo. Solo rastreando quién era dueño de una propiedad y cuándo. Solo siendo exhaustivos, solo curiosos. Pero supe en el momento en que mis manos encontraron el teclado que tenía miedo de lo que vería. La oficina del registrador del condado ahora pone todo en línea. Cada escritura, cada hipoteca, cada gravamen. Escaneado y sellado y disponible para la búsqueda de cualquier persona en el mundo con la paciencia para leerlo. Había pasado una década leyendo otros secretos familiares en esos registros. Sus divorcios ocultos en el momento de una transferencia, sus deudas. Las pequeñas traiciones legales que viven en la historia de una propiedad, si sabes cómo buscar. Nunca había revisado la casa de mi propia familia. No lo haces. Es como leer tu propio historial médico buscando un tumor. El cursor parpadeaba en el campo de búsqueda. Afuera, el perro de un vecino le ladró a la nada y luego lo pensó mejor. Escribí la dirección por la que había estado pagando. El registro se cargó de la forma en que siempre lo hace. Una columna limpia de documentos en orden de fecha. Y mi ojo bajó por ella de la forma en que baja por cualquier cadena. El cierre de 2020. Mi nombre, la refinanciación, todo eso sentado exactamente donde debería estar.
Y luego, 2 años atrás en la cadena. Había un documento que yo no había puesto allí y que no esperaba. Un tipo de instrumento que leo una docena de veces en cualquier día laboral ordinario. Una escritura de renuncia, registrada con fecha de marzo de 2024. Abrí el documento escaneado. Era corto, como suelen ser esas cosas. Mis padres Gary y Sharon Vance otorgando y renunciando a todo su derecho. Título e interés en la propiedad a favor de mi hermana, a favor de Megan, notariado, presenciado. Archivado en el condado hace 2 años mientras yo estaba pagando. Mientras mi madre me abrazaba en Pascua y se quejaba de que no la visitaba lo suficiente. Mientras me sentaba junto a la cama de la abuela Ruth aquel febrero sosteniendo su mano que se enfriaba. Ese documento ya había estado en el registro público durante casi 2 años. Y ni un solo ser humano de esa familia me había dicho una sola palabra. Me quedé muy quieta. 2 años, dije en voz alta en un apartamento vacío. La pantalla se había vuelto demasiado brillante, o mis ojos lo habían hecho. Podía escuchar mi propio pulso en mis oídos. El pequeño sello del condado en la esquina del documento escaneado. El que había visto en 10.000 documentos y por el que nunca había sentido nada. Me parecía obsceno ahora. Como un sello de aprobación notariado presionado sobre algo que nunca debería haberse permitido que sucediera en silencio. La regalaron mientras yo seguía pagando. Cuando pasó lo peor, y genuinamente no puedo decirte cuánto tiempo fue. Porque todo ese tramo de la noche simplemente ha desaparecido de mi mente. Hice lo único que sé hacer cuando el suelo se mueve. Construí un registro. Abrí mi historial bancario y empecé a contar. Exporté 6 años de estados de cuenta y alineé los pagos en una sola columna. Y al final de esa columna había un número que inclinó la habitación. Más de $150.000 salieron de mi cuenta hacia esa casa, mes tras cuidadoso mes. Mientras la casa misma se había convertido silenciosa y legalmente en la de mi hermana. Tenía una carpeta para todo eso antes de la medianoche. Soy examinadora. Guardamos los recibos. Y en algún momento durante el conteo, el dolor en mí se enfrió en algo más duro y más útil. Porque las matemáticas decían en voz alta lo que mi corazón había pasado 6 años negándose a escuchar. Yo no era familia. Yo era un plan de pago, nada más. Pero un plan de pago no tenía sentido frente a lo que había escuchado. Si la casa ya era de Megan, firmada, sellada, registrada hace 2 años. Entonces, ¿por qué Megan estaba hablando de tener la casa finalizada este mismo fin de semana? ¿Por qué la repentina celebración? ¿Por qué, en el instante en que mi nombre apareció en las noticias, me querían cerca? Si planearon esto, tenía que haber una fecha. La solicitud para una nueva hipoteca estaba en los registros como un cable trampa sobre el que casi había pisado. Volví a la cadena de títulos al día siguiente con un ojo más frío. El ojo que usas en un archivo que alguien ha marcado por fraude. Donde dejas de admirar los documentos y empiezas a buscar el que no encaja. Y el que no encajaba era una refinanciación con retiro de efectivo en marcha. Una refinanciación con retiro de efectivo es el tipo de préstamo en el que extraes el capital acumulado de una casa y te vas con el dinero en la mano. Alguien estaba intentando convertir esa casa en efectivo. Unos $120.000, más o menos. Ya sabía para quién era el efectivo. La había escuchado en el fondo de un mensaje de voz planeando su fin de semana. Era para Megan. Una refinanciación con retiro de efectivo tiene que cerrarse. Necesita una fecha, una compañía de títulos, una mesa con una pila de papeles y un bolígrafo encima. Así que hice una llamada telefónica ordinaria a la compañía de títulos que lo estaba manejando. Mi nombre estaba en esa propiedad. Tenían que hablar conmigo. Hice una pregunta leve y profesional sobre los tiempos de un expediente, y obtuve mi respuesta. El cierre estaba programado para el lunes. Esa tarde, estaba de pie en el pequeño balcón de mi apartamento cuando mi padre llamó. No para hablar conmigo, según resultó,
sino porque me había llamado por accidente al guardar el teléfono o nunca colgó adecuadamente de otra llamada. Capté la segunda mitad de una conversación que nunca estuve destinada a escuchar. La voz de mi padre, en tono bajo, hablando con mi madre en algún lugar de la habitación contigua. El cierre es el lunes, dijo Gary Vance. Solo necesitamos su firma. Su firma. Bajé el teléfono y me senté en el escalón superior de las escaleras del balcón. No me necesitaban fuera. Necesitaban que firmara. Me permití sentarme con ese pensamiento por un rato. Y cuanto más me sentaba, peor y más claro se volvía. Porque todo de repente encajó en un solo y terrible sentido. No fue un berrinche. Fue un cronograma. Empaca tus cosas. Mi habitación entregada a Megan esa misma mañana. La calidez azucarada que llegó el segundo en que mi nombre apareció en las noticias. Nada de eso fue ira y nada de eso fue aleatorio. Paso 1. Sacarme de allí para que el fin de semana yo fuera la hija a la que ya le habían dicho que no pertenecía. Suavizada, desequilibrada, agradecida por cualquier migaja de bienvenida que se dignaran arrojar. Paso 2. Reunir a toda la familia. Volver a derramar la calidez en abundancia y deslizar un solo trozo de papel sobre la mesa para que lo firmara sin leer. El desalojo nunca fue la crueldad. El desalojo fue la trampa para la firma. Y aquí es donde mi trabajo dejó de ser una pequeña y triste ironía y se convirtió en lo único que importaba, porque entendí algo que ellos aparentemente no. Esa escritura de renuncia de 2024. En la que mis padres le entregaron a Megan la casa. Solo había transferido la parte de mis padres de la misma. No podía tocar la mía. Mi nombre todavía estaba en esa escritura. Mi nombre todavía estaba en ese préstamo. En lo que respecta al condado y a cualquier compañía de títulos del mundo. Yo era una propietaria legítima de esa propiedad. Y ahora había una escritura de hace 2 años en la cadena que nublaba todo el título. No puedes refinanciar una casa limpiamente cuando el título es un desastre y uno de sus dueños no ha dado su consentimiento. La compañía de títulos del nuevo prestamista sacaría el mismo informe que yo había sacado. Encontraría exactamente lo que yo había encontrado y se negaría a asegurar un título limpio hasta que se despejara esa nube. Lo que significaba que necesitaban que yo firmara mi propia renuncia para entregar voluntariamente mi interés, de buena gana con un bolígrafo, o todo el asunto moría sobre la mesa. No podían tomarlo. La ley no se lo permitiría. Solo podían pedirlo. Y estaban apostando todo su plan a la única cosa que siempre había sido cierta sobre mí. Que diría que sí. Que siempre decía que sí. Hay una frase que usamos en el trabajo sobre las personas que intentan vender lo que en realidad no poseen. Un examinador senior me la dijo en mi primer año. Y nunca se había sentido personal hasta ese escalón del balcón. No puedes transferir lo que no es tuyo para transferir. Me senté allí mucho tiempo mientras la luz se volvía naranja, luego gris, luego desapareció. Pensé en entrar marchando. Pensé en un abogado, una llamada telefónica. Un ultimátum que entregaría con la voz finalmente alzada. Pensé en cada versión ruidosa y satisfactoria de esto en la que ganaba siendo más ruidosa que ellos. Por una vez en mi vida. Y luego pensé en el mensaje de voz de mi madre, esa voz cálida y ensayada. Y entendí que la única cosa más poderosa que posiblemente podría hacer era nada. No decir nada, no corregir nada. Dejar que siguieran creyendo que yo era la misma chica sumisa que firmaría cualquier cosa que deslizaran sobre una mesa. Dejar que reunieran a su familia y construyeran su pequeña y cálida trampa y caminaran hasta él. Borde mismo de ese cierre, y luego dejar que el registro hablara por sí mismo. En voz alta, frente hasta el último de ellos. En el momento exacto en que alcanzaran mi mano y el bolígrafo. Cerré la computadora portátil. Mi respiración se había vuelto lenta y uniforme. Los dejaría terminar. Antes de continuar,
Quiero saber qué harías tú. Sé honesto contigo mismo. Entras a esa casa el domingo y la incendias frente a todos. O te sientas muy quieto y los dejas cavar el hoyo una pala a la vez. Dime en los comentarios. Los leo. Solo diré esto. Había pasado toda mi carrera viendo a personas firmar documentos que no entendían. Seguros de que se estaban saliendo con la suya. Nunca imaginé que las próximas personas a las que vería hacerlo serían las mías. Faltaban 2 días para la cena. Dejé que el reloj corriera. Una caja de cartón aterrizó en el piso de mi apartamento con un ruido sordo y suave. Y mi tía la bajó y me miró como si pudiera ver directamente hasta el hueso. La tía Lorraine es la hermana menor de mi padre, la hija de la abuela Ruth. Y había conducido hasta Jacksonville el viernes anterior a ese domingo. Para ayudar, dijo, aunque no había mucho con que ayudar. Solo había sacado unas pocas cajas de la casa de Brandon a lo largo de los años. La mayor parte de lo que técnicamente era mío allí cabía en el maletero de un auto. Ella lo subió por las escaleras conmigo de todos modos. Luego se paró en mi cocina con ambas manos envueltas alrededor de una taza de café y dijo la cosa que nadie en esa familia me había dicho nunca. Llevaste esa casa sola, dijo Lorraine, durante 6 años y todos te dejamos. No confié en mi propia voz para responder. Sabía lo de los pagos, continuó más bajo ahora. Todos sabían lo de los pagos. Simplemente decidimos no mirarlos demasiado de cerca porque era más fácil. Dejó la taza con gran cuidado, como si pudiera hacerse añicos de lo contrario. No sabía lo de la escritura, Bridget. Te lo juro. No lo sabía. Sharon nunca me dijo que la habían puesto a nombre de Megan. Cruzó la cocina y presionó algo en mi palma y dobló mis dedos cerrándolos sobre ello. Una llave de casa de bronce gastada en un pequeño lazo de hilo rojo. Del tipo que guardas para alguien que realmente esperas que venga. Hay una habitación en mi casa, dijo Lorraine. Siempre la ha habido. ¿Me escuchas? Siempre la ha habido. Alguien en esa familia finalmente lo había dicho en voz alta. Y tuve que volverme hacia la ventana para que ella no viera lo que eso le estaba haciendo a mí. Rostro. Hablamos mucho tiempo después de eso. El tipo de charla que solo tienes cuando una muerte ha abierto a una familia. Y la verdad empieza a salir por la costura. Lorraine me contó cosas sobre mi abuela que nunca había escuchado. Me dijo que la abuela Ruth se había peleado por esa casa. Que hace 2 años. Cuando mis padres empezaron a hablar de poner las cosas en orden y asegurarse de que Megan estuviera atendida, fue Ruth quien dijo que no. Ruth quien dijo que no era correcto. No mientras Bridget fuera la que llevara los pagos, no a espaldas de Bridget. No sin decírselo a la chica que mantenía un techo sobre todas sus cabezas. Habían asentido y se habían quedado callados y la habían dejado pensar que había ganado. Y luego. Lorraine creía que habían esperado a que el tema se calmara y fueron a un notario y lo hicieron de todos modos. La abuela Ruth murió sin saber nunca que realmente lo habían archivado. Habló de ti cerca del final, dijo Lorraine, y su voz se volvió espesa e inestable. Más de lo que pensarías, me dijo. Lorraine tuvo que detenerse, apretar los labios y empezar de nuevo. Dijo que serías a la que vendrían a buscar cuando apareciera el dinero o los problemas. Y dijo que serías la única que seguiría en pie cuando todo terminara. Yo tenía la campana en mi bolso, todavía envuelta en su paño de cocina. No la saqué. Solo apoyé mi mano plana en el exterior del bolso y sentí el peso de la misma allí. Como una mano entre mis omóplatos. La abuela Ruth siempre supo dónde pertenecía el asiento. Hubo una cosa más que hice antes de ese domingo, y no tuvo absolutamente nada que ver con mi madre. Fui a ver a una abogada de bienes raíces. Una oficial de cierre llamada Patricia Holloway en una firma de títulos y depósitos de garantía en una tarde de jueves ordinaria en una oficina ordinaria con un enfriador de agua zumbando en la
esquina y el pastel de cumpleaños de alguien volviéndose rancio en la sala de descanso. Llevé mis registros. Llevé la cadena de título, la escritura, el préstamo. La solicitud de retiro de efectivo que había encontrado y mis 6 años de estados de cuenta bancarios alineados en su columna. Puse todo sobre su escritorio, y le pregunté claramente, de profesional a profesional, si tenía razón en esto, o si era una mujer histérica leyendo demasiado sobre su propia familia. Patricia Holloway lo leyó lentamente, página por página, sin inmutarse. Luego cuadró la pila, cruzó las manos sobre ella y me miró por encima del borde de sus gafas. Señora, dijo. Su nombre está en esta propiedad. No pueden cerrar sin usted. No pueden refinanciar evadiéndola. Eso no es nada. Golpeó el informe de título una vez, ligeramente con un dedo. Eso es todo. Una extraña en una sala de conferencias prestada me trató como si importara más de lo que mi propia familia lo había hecho en 35 años. Le escribí un cheque al salir, y fue el mejor dinero que había gastado en mi vida. Incluyendo el $1 que había gastado en el boleto. Conduje a casa con su informe en una carpeta en mi asiento del pasajero. Viajando en el mismo lugar donde el boleto ganador había viajado unos días antes. Luego mi madre llamó y me invitó a una cena dominical. La primera cacerola apareció en la puerta de mi apartamento en Jacksonville. A 3 horas de la única cocina en la que mi madre había cocinado alguna vez. Había conducido hasta allí. Mi madre, que se había quejado durante años de que nunca la visitaba. Había conducido 3 horas para pararse en mi felpudo de bienvenida con un plato cubierto de papel de aluminio en equilibrio en una mano y su sonrisa de iglesia ya en su lugar. No le había dado mi dirección en años. La había conseguido en alguna parte. Entró y puso el plato en mi encimera como si lo hubiera hecho 1000 veces. Miró alrededor de mi pequeño y limpio apartamento, y me dijo que era encantador. Simplemente encantador. ¿Y no era una lástima que viviera tan lejos completamente sola? Luego fue al grano. Tu hermana no tiene nada, Bridget, dijo, acomodándose en mi sofá sin que se lo pidieran. ¿Sabes lo que ese divorcio le hizo? Y ahora mírate. Millones. Estás bendecida. No te estamos pidiendo la luna. Te estamos pidiendo que hagas lo decente y dejes que tu hermana tenga la casa para que tenga un lugar donde aterrizar. Dejó que se asentara un momento, luego más suave, el cuchillo doblado dentro de la amabilidad. ¿Qué clase de mujer le oculta una casa a su propia hermana? Había traído un documento con ella. Lo sacó de su bolso, lo desdobló en mi mesa de café junto a la cacerola. Y colocó un bolígrafo en la parte superior. Solo para que esté listo, dijo. Para que no tengamos que molestarnos con todo esto el domingo. Deslizó el bolígrafo como si fuera un acto de amabilidad. No lo firmé. Le dije que lo pensaría. Lo dije de la misma manera que había dicho que sí toda mi vida. Suave, agradable, complaciente. Y vi el alivio moverse por su rostro porque lo que escuchó fue un sí. En 35 años, nunca me había escuchado decir otra cosa. Y luego empezaron las llamadas telefónicas. Durante toda esa semana llegaron las llamadas. Una tía para decirme lo orgullosa que estaba. Cómo la familia se mantiene unida en los momentos difíciles. Un primo, riéndose entre dientes, diciendo que realmente le daría la casa a Megan, ¿verdad? Porque eso era tan típico de mí. Una mujer de la iglesia que había escuchado mis maravillosas noticias por parte de mi madre y quería que supiera qué bendición era ver a una familia cuidar de los suyos. Cada llamada fue cálida. Cada llamada era otro ladrillo blando colocado en el mismo muro. Mi madre le había dicho a toda la congregación que su generosa hija iba a asegurar el futuro de su hermana. Lo había hecho realidad en voz alta frente a todos antes de que yo hubiera aceptado una sola cosa. Ese era el plan al descubierto. Rodearme de tanta calidez y tantos testigos que la chica complaciente posiblemente no podría armar. Un escándalo. Estaba segura.
En su propia mente, ya había ganado días antes de que yo cruzara la puerta. Fue la tía Lorraine quien me mostró el mensaje de texto. Me llamó 2 días antes de la cena. Y había una cuidadosa falta de emoción en su voz que me apretó el estómago antes de que hubiera dicho algo real. Había visto algo, dijo, en el hilo del grupo familiar, el que estaba con todas las tías, donde mi madre publicaba peticiones de oración y fotos de comidas para los enfermos. Mi madre tenía la intención de enviárselo solo a Megan. Lo había enviado a todo el hilo por error y lo eliminó un minuto después. Pero Lorraine ya lo había visto. Lorraine me reenvió la captura de pantalla y me paré en la encimera de mi cocina y vi cómo se cargaba. Era de mi madre a Megan hace 2 semanas. Justo alrededor del momento en que apareció por primera vez la renuncia de escritura. Justo alrededor del momento en que me decían que empacara mis cosas. Ella seguirá pagando. No tiene ningún otro lugar a donde ir. Lo leí una vez, luego lo leí de nuevo, más lento. El refrigerador zumbaba detrás de mí. Afuera, la puerta de un auto se cerró de golpe y un niño se rió de algo. Y me quedé muy quieta y dejé que 8 palabras reorganizaran 35 años. Porque no eran crueles exactamente en la forma en que ella las quiso decir. Simplemente eran ciertas. No tenía ningún lugar al que sintiera que pertenecía. Y ella había construido todo su plan sobre eso. Sobre la certeza de que una chica sin un lugar propio seguiría pagando por un rincón del de otra persona para siempre, solo para que se le permitiera quedarse cerca de la mesa. Ahí estaba en sus propias palabras. Preparé la carpeta esa noche. Dispuse las páginas sobre mi cama en el orden en que las necesitaría. La escritura de 2024, el informe de título que me había dado Patricia Holloway. La columna de 6 años de pagos, la captura de pantalla que había enviado Lorraine. Los deslicé en una carpeta manila de color liso, del tipo que llevo al trabajo. Nada dramático en absoluto. Luego fui a la cocina, bajé la campana de su estante y la envolví en un paño de cocina. De la misma manera que la había envuelto la noche del funeral. Y la puse en mi bolso encima de la carpeta. No fingiré que no tenía miedo. Mis manos no estaban firmes haciéndolo. Pero en algún lugar del doblado de las páginas y de la envoltura de la campana, el miedo dejó de ser lo más ruidoso en la habitación. Devolví la llamada a mi madre y le dije que iría a la cena. Ella estaba encantada. Por supuesto que lo estaba. Escuchó un sí de nuevo, como siempre lo había hecho. Y me dijo lo orgullosos que estarían todos, lo contentos. Como esto era simplemente lo que una familia hacía por los demás. La dejé hablar. No corregí ni una sola palabra de eso. No estaba entrando para pelear. Estaba entrando para dejarlos terminar. Conduje 3 horas de regreso llevando una carpeta y una campana. El plato de la cacerola estaba sentado en la barandilla del porche cuando llegué. Todavía tibio bajo su papel de aluminio. La celebración que me había prometido por teléfono toda esa semana. Y cuando entré, la casa estaba llena. Tías y tíos, 2 de mis primos, un puñado de caras de la iglesia. Casi 20 personas metidas en una sala de estar que había albergado toda mi infancia. Todos ellos sosteniendo pequeños platos y sonriéndome radiantes como si yo fuera la hija pródiga que finalmente vuelve a casa. Mi madre cruzó la habitación y tomó mis 2 manos entre las suyas. Estamos tan contentos de que Bridget esté en casa, anunció a todos y a nadie en particular. Apretando mis dedos, donde pertenece. Detrás de ella, la mesa del comedor estaba puesta para un festín. El mantel bueno, los platos que solo salían en días festivos. Y al pie de la misma, ligeramente apartada, estaba la silla de la abuela Ruth. Vacía como lo había estado desde febrero. Habían sentado a un extraño cerca de ella. Un hombre cortés de traje gris con una pequeña carpeta de cuero y un sello colocado al final de la mesa como parte del centro de mesa. Un notario. Mi madre había contratado a un notario para que viniera a la cena del domingo.
Todos sonreían y un notario esperaba mi bolígrafo. Mi hermana Megan me abrazó un momento demasiado largo. Susurró que se alegraba de que hubiera venido, que me había echado de menos. Mi padre, Gary, no podía sostener del todo mi mirada. Se movía por los bordes de la habitación, rellenando vasos que ya estaban llenos. Y mi madre mantuvo una mano ligera en mi espalda todo el tiempo, guiando hasta que me acompañó todo el camino hasta la silla vacía junto al hombre del sello. La dejé. Lo dejé todo. Me senté donde me ubicaron. Puse mi carpeta en mi regazo debajo del borde de la mesa donde nadie podía verla, y esperé. No tardó mucho. Mi madre golpeó un tenedor contra el costado de su vaso. Y la habitación se quedó obedientemente en silencio. Y se paró en la cabecera de su propia mesa con su sonrisa de iglesia fija en su lugar y una sola hoja de papel sostenida en su mano. Tenemos mucho que agradecer esta noche, comenzó. Nuestra familia está toda junta. Hemos tenido un año difícil. Un asentimiento hacia la silla vacía. Un pequeño quiebre practicado en su voz por la abuela Ruth que hizo que algunas cabezas se volvieran hacia sus platos. Y nuestra Bridget, bueno, Dios la ha bendecido mucho. Y Bridget, siendo la chica generosa que siempre ha sido, quiere hacer algo maravilloso por su hermana esta noche. Puso el papel sobre la mesa directamente frente a mí. Colocó un bolígrafo sobre él y me miró con tanta calidez que podría haber derretido los cubiertos. Esta noche, dijo mi madre, Bridget le está dando a su hermana un nuevo comienzo, ¿no es así? ¿Cariño? Toda la habitación se volvió hacia mí, radiante. Esperando que yo fuera exactamente quien siempre habían sabido que era. Ella hizo que mi robo pareciera mi idea. Miré el bolígrafo. Miré al hombre del sello, que silenciosamente había destapado su propio bolígrafo. Listo para hacerlo todo oficial en el momento en que yo dejara mi marca. Miré a Megan, cuyos labios se habían separado, que me miraba con algo que no podía nombrar. Miré a mi padre, que estaba estudiando el tejido del mantel como si hubiera una respuesta en él. Y miré casi 20 caras iluminadas de orgullo de segunda mano por una generosidad que de hecho era un robo con mi propia firma en la parte inferior. Y luego metí la mano en mi bolso. No saqué primero la carpeta. Saqué la campana. Puse la campana de bronce para la cena de la abuela Ruth sobre la mesa en medio de todo. Justo al lado del papel y del bolígrafo. Hizo un sonido pequeño y plano contra la madera. Algunas personas la miraron sin entender qué era. No alcé la voz. Nunca en mi vida he alzado la voz en esa casa, y no iba a empezar esa noche. Simplemente crucé las manos junto a esa campana en la silla a la que mi madre me había guiado y lo dije de la forma en que Patricia Holloway me había dicho las cosas. Lento, uniforme y segura. Antes de que alguien firme algo, dije, me gustaría que todos vieran lo que están firmando. La sonrisa de mi madre no se movió, pero algo detrás de ella sí lo hizo. Bridget se rió levemente para el beneficio de la habitación. ¿Cariño? Este no es el momento para nada de eso. Este es un asunto familiar. No hay nada que mostrarle a nadie. Alcanzó el papel. La casa solo se está poniendo en orden. Eso es todo lo que es. Sharon. Mi padre dijo su nombre. Bajo, una advertencia en voz baja. Sharon. Ella no lo miró. No alcé la mano hacia el bolígrafo. Alcé la mano hacia la carpeta. La abrí sobre la mesa. Saqué la primera página y la puse boca arriba donde las personas más cercanas a mí pudieran leerla. Era el documento escaneado del condado, la escritura de renuncia. La deslicé suavemente hacia el centro, más allá de la campana. Y vi cómo empezaba a viajar de mano en mano. Esto está fechado en marzo de 2024, dije. ¿Lo reconocen? La sonrisa de mi madre finalmente se resquebrajó sobre la página. Y luego puse el resto. La segunda hoja era el informe de título, y la puse sin decir una sola palabra.
Voy a ir más despacio justo aquí. Porque esta es la parte que ensayé en mi propia cabeza 100 veces y que nunca había dicho en voz alta hasta aquella mesa. Había estado tan segura de que estaría temblando. No lo estaba. Había caído en el lugar al que voy cuando estoy leyendo un expediente. Esa calma plana y cuidadosa de examinadora. Y desde dentro de ella. La habitación ruidosa y abarrotada se había vuelto muy silenciosa y muy lenta. Como si todo sucediera bajo el agua. Toqué el informe de título con un dedo y lo giré para que el hombre del sello pudiera leerlo por sí mismo. Mi nombre está en esta casa, dije. Lo ha estado durante 6 años. No hay un título limpio que darle a Megan. Nunca lo hubo. Y no hay. Cierre el lunes. Ninguno. Sin mi firma. El notario dejó su bolígrafo. Señora, le dijo a mi madre con cuidado, ella tiene razón sobre el título. Luego a mí, más suave, y señora, usted no está obligada a firmar nada esta noche. Un sonido se movió por la habitación. Aún no palabras. Solo el sonido que hacen 20 personas cuando todas entienden una cosa en el mismo instante. No me detuve. Fui poniendo las páginas una a la vez. 6 años, dije. Puse el primer extracto bancario. Un poco más de $2.000 cada mes. Otro extracto. Más de $150.000 de mi cuenta hacia esta casa. Otro más. En una casa que le escrituraron a Megan en 2024. Bueno. Tomaron mi dinero. Mientras no decían nada. Llegué a la última página. Había impreso esta porque sabía que necesitaría leerla en voz alta y sabía que no podría mirarla a ella mientras lo hacía. Y luego está esto. Dije. Un mensaje de texto tuyo para Megan de hace 2 semanas. No la llamé mamá. Ya no. Lo leí de la manera en que se lee un veredicto. Ella seguirá pagando. Leí. No tiene ningún otro lugar a donde ir. La habitación se había quedado tan silenciosa que podía escuchar la cacerola asentándose bajo su papel de aluminio en la encimera detrás de mí. Puse la página junto a la campana y levanté los ojos. Y por primera vez en toda la noche, la miré directamente a ella. Tenías razón en una cosa, Sharon. Dije. No tenía ningún lugar al que sintiera que pertenecía. Así que seguí pagando por ello. Esa parte la entendiste perfectamente. Fue entonces cuando perdió el control. Mi madre se levantó de su silla tan rápido que raspó hacia atrás por el suelo y la sonrisa de Iglesia desapareció y lo que se había estado escondiendo debajo de ella salió frente a todos ellos. Las tías, los tíos, los primos, las mujeres de la despensa de alimentos, ella huyó hacia adelante. Después de todo lo que hicimos por ti. La voz de Sharon Vance subió alta y temblorosa. No lo necesitas. Tienes millones. Tú. Tu hermana no tiene nada. Debería ser para Megan. Siempre. Debió haber sido para Megan. Tú siempre fuiste solo. Se contuvo, pero no a tiempo. Lo había dicho delante de todos. Le había dicho a toda una sala de estar, con su propia voz alzada. Exactamente lo que yo había sido para ella. No una hija, un recurso, una línea en un libro de contabilidad. La chica que pagaba porque no tenía ningún otro lugar y de quien se suponía que debía seguir pagando. En silencio, agradecida, para siempre. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. Megan estaba llorando, y por una vez, era el tipo de llanto que no iba a conseguirle nada. El hombre del sello había cerrado en silencio su pequeña carpeta de cuero y entrelazado los dedos. Encima de ella, porque no iba a haber ninguna notarización en esa casa esa noche. Y desde el fondo de la habitación, una de las mujeres de la iglesia. Una señora mayor que conocía de toda la vida. Que solía deslizarme caramelos de mantequilla durante las partes largas del sermón. Dijo algo en el silencio, en voz baja, casi para sí misma. Sharon, dijo,
siempre nos preguntamos por qué ella cargó con todo eso sola. La habitación finalmente la vio a ella. Me puse de pie. No me regodeé. Necesito que sepas eso porque había imaginado regodearme. Había ensayado algo hiriente en el largo viaje en auto hasta allí. Y cuando el momento realmente llegó, no tuve ningún gusto por ello en mi boca en absoluto. Simplemente recogí mis páginas de vuelta a la carpeta, lentamente. En orden de la forma en que las había traído. No voy a firmar, dije, y no estoy enojada. Levanté el bolígrafo y lo puse en el borde más alejado de la mesa. Fuera de mi alcance y del de ellos. Simplemente he terminado de pagar para pertenecer. Dejé el informe de título sobre la mesa. Podían quedárselo. Iban a estar leyéndolo durante mucho tiempo. Tomé la campana y salí. Conduje hacia la única puerta que siempre había estado abierta. Si alguna vez has aprendido que las personas que decían ser familia en realidad se referían a ventaja, que en algún punto del camino el amor había llegado silenciosamente con una factura. Honestamente me gustaría escuchar sobre ello. Dime en los comentarios cuánto te costó dejar de pagar finalmente. Y si esta historia le puso palabras a algo que has estado cargando en silencio, suscríbete. Porque estas son las historias que cuento aquí. Las que nadie en la familia dice nunca en voz alta. Luego quédate conmigo unos minutos más. El final es la parte que más necesito que escuches. La luz del porche de la tía Lorraine estaba encendida cuando llegué allí. Y la puerta se abrió antes de que pudiera siquiera llamar. Ya era tarde. Había conducido las 3 horas con la campana. Viajando en el asiento del pasajero donde solía viajar el boleto. Lorraine echó un vistazo a mi rostro y no hizo ni una sola pregunta. Simplemente dio un paso atrás y mantuvo la puerta abierta de par en par. Y adentro había una lámpara encendida tenuemente, un plato ya puesto en la mesa. Y el olor de algo que se mantenía caliente en el horno para una persona que podría llegar tarde. Han pasado unos días desde esa cena, y te diré claramente en qué punto están las cosas. De la manera que me gustaría que estuvieran. Tengo mis propios abogados, y están desvinculando mi nombre de esa casa en mis términos. Finalmente sacándome de un préstamo. Nunca debí haber cargado con un préstamo. Resolviendo el capital que se me debe por 6 años de pagos que todos acordaron olvidar. No estoy peleando por quedarme con la casa. No la quiero. Nunca fue el lugar al que pertenecía. Solo fue siempre el lugar por el que pagué. Que sea lo que tengan que resolver por una vez. El cierre del lunes no ocurrió. Por supuesto que no. No puedes transferir lo que no es tuyo para transferir. Mi madre ha llamado. También Megan. Un mensaje de voz largo y lloroso lleno de palabras como malentendido y seguimos siendo familia. Pase lo que pase. No le he devuelto la llamada a ninguna de las dos, no por venganza. Simplemente me detuve en algún lugar de ese oscuro viaje en auto. Dejando de audicionar para un asiento en una mesa que nunca me iba a guardar uno. Me compré una casita con una parte de las ganancias. Nada grandioso. Tiene una cocina con buena luz matutina. El tipo de luz en la que la abuela Ruth se habría parado con su café. El tipo que siempre decía que un hogar real necesita. ¿La cena está lista? Llamó Lorraine desde su cocina esta noche, de la forma en que lo hace ahora. Como si fuera la oración más ordinaria del mundo. Había dejado de audicionar para un asiento. Me habían dado uno libremente personas que me buscan primero. Dejé de resolverlo todo. Empecé a pertenecer. Hay una última cosa. Puse la campana en un estante de mi nueva cocina donde puedo verla mientras se hace el café. Durante mucho tiempo después de aquel febrero, no podía obligarme a tocarla. Sentía que pertenecía a una casa que ya había perdido, a una mujer que ya se había ido. Pero esta noche, con el plato puesto y la lámpara encendida y un lugar guardado para mí en la mesa de otra persona. ¿La bajé? Sostuve ese pequeño peso de bronce en mi mano, cálido por el calor del horno en la cocina.
Y pensé en una mujer diminuta al pie de una escalera, y una silla acomodada de manera particular. Y una mano presionada plana entre mis omóplatos a medianoche. Y la toqué. El sonido subió por la casa, claro de la forma en que siempre solía ser. Y no significaba ven a ser útil. No significaba ven a pagar. Significaba ven, hay un lugar para ti aquí. Siempre lo hubo. Mi abuela siempre me guardó un asiento. Ahora, guardo el mío.